Buenas noches, yo soy Julio Riobó y esto es Pulso Electoral. El ánimo de esta campaña electoral ha variado. Nos recuerda que una semana nos activamos y la otra nos resguardamos en casa. Y esto afecta también las actividades y los mensajes de las candidatas y candidatos. El jefe de Estado la semana pasada hizo un llamado a todos los factores políticos para que no olviden las medidas de bioseguridad. Por su parte, el CNE continúa progresivamente con el cronograma electoral, en el que ha velado que se cumplan dichas medidas. Por ejemplo, en las ferias electorales y en los preparativos de los centros de votación, sumado a la articulación con todas las autoridades involucradas. Ha estado el CNE pendiente de cómo se difunden los mensajes políticos en esta contienda. Se monitorea el cumplimiento de la normativa y aunque algunos voceros y medios de comunicación social minoritarios nacionales e internacionales persisten en empañar la cita, cada día son más los entusiasmados en sumar y no restar, para tener un nuevo poder legislativo. En los próximos días, los medios de comunicación privados brindarán diversos debates entre los contrincantes y ya en los medios públicos se dedican importantes espacios para mostrar la equidad. ¿Cómo se va dibujando esta campaña en las calles? El tema económico pareciera asumir protagonismo. Quedan muchos días para poder tener la fotografía total. Y así va nuestro pulso electoral. Y así como la política tiene que resolver el problema político, el sector empresarial tiene que tener un papel fundamental en ese proceso. Y el Parlamento, esa nueva asamblea, tiene que jugar en combinación gobierno, sector privado, entre los tres de manera conjunta para construir esa normalidad que pasa por tener una economía que funcione. Lo que intentaron destruir fue la economía del país, que es lo mismo que decir intentar destruir la economía de tu casa, de la tuya, de la tuya, de la de Jesús, de la mía. El ingreso del país. Imagínense una familia que de la noche a la mañana alguien les dice, tú ganabas 100 bolívares, ahora vas a ganar 1 bolívar. Primero, yo no me siento alacrán. Y yo le hago un llamado a todas esas personas que nos catalogan de esa manera. ¿Por qué? Porque yo fui criada en democracia y yo creo que la democracia es sinónimo de participación y respeto. Y si yo soy demócrata, tengo que respetar la opinión de los demás. Entonces yo no puedo andar por ahí haciéndole bullying a otras personas que piensen distinto a mí. Todo lo contrario, tengo que respetar su posición. En este caso, tienen que respetar la posición de las personas que decidimos participar. Desarrolla un esquema de construcción de fuerzas a nivel nacional para salir de la polarización, para enfrentar la polarización y para enfrentar a quienes han sido responsables de la crisis económica y social del país. Y bueno, desarrollamos una línea de trabajo para reconciliar el país, para reconstruir las instituciones del país, para desarrollar una política de soberanía. Nosotros creemos que somos los venezolanos los que debemos de resolver nuestros propios problemas sin tutelaje, sin intervención. Continúa la fase de auditoría del software de totalización, la cual termina el 13 de noviembre. Este proceso de verificación técnica contemplado en los artículos 156 y 160 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales cuenta con la participación de expertos técnicos debidamente designados por las diversas organizaciones con fines políticos y expertos electorales de Latinoamérica y de países como Turquía, Argentina, Rusia y Sudáfrica. Lo que voy a hacer como primer paso es, tenemos el backup de la primera base de datos del primer día, que fue cuando hicimos la revisión de los Store Procedures. Lo que vamos a hacer es restaurar esa base de datos para verificar el hash original y cuando vemos que eso está todo ok. Desde este lunes 9 hasta el próximo 28 de noviembre, la página del CNE ofrece la opción del proceso de acreditación de testigos de las organizaciones con fines políticos e iniciativa propia ante las mesas electorales.
El pasado 26 y el 30 de octubre, las organizaciones políticas e indígenas presentaron ante el Consejo Nacional Electoral a los ciudadanos autorizados para acreditar a sus testigos ante los organismos electorales. La Ley Orgánica de Procesos Electorales contempla que las organizaciones políticas, grupo de electores, los candidatos por iniciativa propia o las organizaciones indígenas tienen derecho a tener un testigo ante los organismos electorales, los cuales podrán ser acreditados en las autorías del proceso electoral. Y el papel de los medios de comunicación, tanto públicos y privados, es fundamental para la cobertura de las candidatas y candidatos de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué dice el artículo 81 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales sobre esto? Vamos a revisarlo. Los medios de comunicación social públicos y privados darán una cobertura informativa completa y balanceada de las informaciones relacionadas y sin tergiversar la realidad de la campaña. A tal efecto, observarán un riguroso equilibrio en cuanto al tiempo y espacio dedicado a las informaciones relativas a las actividades desarrolladas por los candidatos o candidatas. Esto es el artículo 81 que nos presenta esta ley. Momento de realizar una pausa. Antes quiero revisar mi cuenta en Twitter. He escrito un mensaje, @jriobobtv. Dice lo siguiente para que usted participe, para leer al pueblo y que hagas pregunta a cada uno de nuestros candidatos y candidatas. Vamos a revisar el mensaje. ¿Qué dice? Hoy continúa electoral Piso Pulso, es la cuenta oficial del espacio por @BTV Canal 8. ¿Cuáles son las leyes más urgentes para una nueva Asamblea Nacional? La etiqueta que estuvo posicionada el día de hoy, numeral Viva la Patria Grande. Puede participar con nosotros a través de mi cuenta en Twitter, ya lo veía, @jriobobtv, mi cuenta en Instagram. La puede poner, señor generador, @jriobof, es la cuenta Instagram mía, para también leer allí algunos comentarios. Quería, antes de mandar a la pausa, mencionar que este programa se va a retransmitir a través de Radio Nacional de Venezuela, los días lunes, martes y jueves a las 9 de la noche. Escuché algunas sugerencias de la gente diciendo que se perdía el debate por televisión, pero también lo puede escuchar ahora en radio. Lo repito, lunes, martes y jueves a las 9 de la noche. Vamos a la pausa. Usted va ahora a conocer el perfil de cada uno de nuestros candidatos y ya regresamos con más de Pulso Electoral. Nancy Méndez, candidata a Soluciones para Venezuela, licenciada en Enfermería, Coordinación del Pronto Socorro 2016, Coordinaciones de Casas Amigas de la Salud 2009, Coordinación Estatal del Programa de Salud Renal 2004-2008, Trabajo Social y Comunitario con pacientes de enfermedades crónicas en los Altos Mirandinos. Luis Álvarez, candidato por el Gran Polo Patriótico, licenciado en Contaduría Pública, vicepresidente de la Corporación Venezolana de Agricultura Urbana y Periurbana 2019-2020, responsable político del Partido Tupamaro del Bloque Central, Caracas, Miranda y La Guaira, concejal del Estado Aragua, municipio Sucre 2018, líder estudiantil y presidente en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos 2011. Omar Ávila, candidato Unidad Visión Venezuela, licenciado en Educación Física, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Miranda y miembro de la Comisión Permanente de Contraloría 2015-2020, secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela, asesor del ex alcalde de Carrizal José Luis Rodríguez 2002-2017. Luis José Marcano, candidato por el Gran Polo Patriótico, licenciado en Comunicación Social, promotor de la Organización Ciudadana por Vía de las Comunas, feminista y ecologista, coordinador de la Dirección Regional del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Anzoátegui 2018-2019, alcalde del municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui 2017, exministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información 2016.
Bueno, continuamos su programa Pulso Electoral. Ya tenemos a nuestros invitados en el estudio. Nos acompaña Nancy Méndez, candidata por Soluciones para Venezuela. Ahí la tienen. También está con nosotros Luis Álvarez, candidato por el Gran Polo Patriótico. También nos acompaña Omar Ávila, candidato Unidad Visión Venezuela. Finalmente, Luis José Marcano, candidato del Gran Polo Patriótico. Hay unas normas que hay que cumplir para este debate y tienen al candidato del Gran Polo Patriótico, Luis José Marcano. Tienen 2 minutos cada uno de ustedes para exponer sus propuestas de cara a lo que va a ser la nueva Asamblea Nacional. Tenemos un contador, si lo coloca, por favor, señor director. Ahí lo tienen. Y comenzamos con Nancy Méndez. 2 minutos para su propuesta. Adelante. Buenas noches. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Soluciones para Venezuela tiene una propuesta principal, que es el diálogo, el entendimiento y la reconciliación entre venezolanos. ¿Qué tipo de venezolanos? Estos 2 grupos de venezolanos que están en polos diferentes, ¿ok? Tenemos acá el grupo de venezolanos que en estos 20 años ha tratado de entender lo que está sucediendo y está en un descontento total. Tenemos el otro grupo de venezolanos que son de una oposición radical, pues, y tampoco han obtenido respuesta ni resultados hasta ahora. La segunda propuesta es hablamos de la organización, ¿ok? Una organización que debe venir desde lo más bajo y lo más profundo de las comunidades, de las parroquias. Nosotros parroquializamos y estamos trabajando en ello y pues vamos hacia allá. Y la siguiente propuesta es la rectificación. Cuando nos equivocamos debemos rectificar. Y vamos hacia lo que es el Plan Nacional de Rectificación. ¿Qué rectificar? Rectificar sobre la salud, rectificar sobre la educación, rectificar sobre la alimentación de nuestro país. ¿Qué más vamos a rectificar? Cuando estemos en el diálogo, tenemos que entender que hay muchos errores y errar es de personas, de seres humanos. Lo más lógico es que en ese diálogo, en ese entendimiento, debamos lograr conseguir respuestas que satisfagan a los venezolanos y a todas esas comunidades que van a tener la esperanza puesta en la nueva Asamblea. Muchas gracias. Escuchamos ahora la propuesta de Luis Álvarez. Adelante. Ya tenemos el contador. ¿Lo puede colocar, señor director? Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenas noches y gracias por la oportunidad a toda la clase trabajadora del canal y a todo su equipo técnico. Nosotros del Movimiento Revolucionario Tupamaro venimos enfocados, ¿no?, a darle una profundización al proceso revolucionario de la mano del poder popular, del poder comunal, de todos los procesos, de todas las instancias del poder popular que se empoderen, obviamente, de cada uno de sus procesos. Venezuela está pasando por una de las grandes guerras multifactoriales y hay elementos esenciales que debemos seguir profundizando nosotros. Debemos garantizar la paz, la soberanía, la autodeterminación y la independencia de Venezuela. Y todos estos procesos deben ir de la mano con nuestro poder popular, con nuestras comunas, nuestros consejos comunales. En este momento es muy importante seguir edificando los factores que nos puedan llevar a una segunda liberación nacional, a un proceso de transformación social donde el poder popular esté como factor de vanguardia y a través de todo el ordenamiento jurídico actual y todas aquellas propuestas que se vengan elevando desde el nacimiento de este pueblo venezolano, que viene, bueno, de diversos sectores, de los consejos comunales, las comunas, los consejos estudiantiles revolucionarios, los consejos de campesinos, todos los factores unidos, ¿sí?, para poder seguir transformando una política que vaya de la mano a que el poder popular esté en vanguardia. Nosotros tenemos nuestra propuesta en materia económica, en materia productiva, en materia de seguridad integral de defensa de nuestra patria. Seguimos allí de la mano escuchando y ejecutando propuestas con nuestro pueblo para así poder garantizar la transición al socialismo del siglo XXI, empoderado obviamente de todas las propuestas que vengan haciendo de nuestro pueblo, también apoyando propuestas que viene desarrollando algunos compañeros del Gran Polo Patriótico, de este nuevo bloque histórico. Se acabó el tiempo.
Ahora bueno, vamos a escuchar la propuesta de Omar Ávila, candidato de Unidad Visión Venezuela. Lo escuchamos. Y bueno, en primer lugar, aclarar que vamos en la única alianza perfecta que existe dentro de los factores de la oposición venezolana, la Alianza Venezuela Unida, la cual estamos aliados desde la lista nacional hasta todas las candidaturas locales. Y empezar diciendo que las elecciones del 6 de diciembre es una gran oportunidad para rectificar, para elegir una Asamblea Nacional que realmente sea plural, que se dedique a redactar leyes en favor de nuestro pueblo, que haga su trabajo de controlar al Ejecutivo, de aprobar el presupuesto de la nación y que colaboremos con la reinstitucionalización del país. Y no hay mejor forma que a través del voto. El voto que debe unirnos para retomar ese camino de la paz, de la reconciliación, del progreso necesario, bueno, para poder lograr esa reconstrucción que se requiere nuestra Venezuela. Nosotros, como diputados en la actualidad, como miembros de la Comisión de Contraloría, a la cual pasamos a formar parte en este año 2020, indudablemente estamos en deuda con el pueblo venezolano debido a la pandemia. Este servidor preside la comisión que está investigando lo que tiene que ver con los recursos de monómeros. No hemos podido concluir precisamente por, bueno, esta situación que se presentó a nivel mundial. Sin embargo, esos casos, como muchos otros casos de corrupción, lo vamos a trabajar dentro de la próxima Asamblea Nacional. Se acabó el tiempo, candidato. Ahora vamos a escuchar la propuesta de Luis José Marcano, candidato del Gran Polo Patriótico. El contador ahí lo tiene, lo escuchamos. Gracias, Julio. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Yo creo que todos los diputados y diputadas que vamos a ser electos el próximo 6 de diciembre, en primer lugar tenemos una gran responsabilidad con el país, que es hacer todo lo que esté a nuestro alcance desde ese poder para reducir los impactos que ha tenido en nuestro país el criminal bloqueo que se ha aplicado a nuestra patria. Así que yo creo que vamos a tener un nuevo parlamento que facilite las condiciones para romper el bloqueo y el cerco económico y financiero que se ha establecido con Venezuela, con el aval, con el acompañamiento, con la solicitud de los actuales diputados de la Asamblea Nacional que forman parte de la oposición venezolana, que son quienes han convocado al gobierno de los Estados Unidos, quienes han pedido a las transnacionales en el mundo que persigan financieramente a Venezuela, que bloqueen sus relaciones comerciales, y eso ha generado un conjunto de calamidades para nuestro pueblo. Y ahí está el segundo aspecto que yo creo va a ser el centro de trabajo del nuevo Parlamento venezolano a partir del próximo 5 de enero, que son todas las leyes vinculadas a atender las grandes necesidades que hoy padece el pueblo venezolano. En distintos aspectos, yo pudiera mencionar el aspecto de los servicios públicos, donde ya el presidente Nicolás Maduro ha planteado un conjunto de iniciativas, lo que está vinculado al tema del gas, lo que está vinculado al tema del agua, nuevas legislaciones que permitan digamos, reducir el impacto negativo que el bloqueo ha generado en estos servicios para nuestro pueblo. Lo que tiene que ver con el emprendimiento, nuestra juventud está ávida de nuevas, de novedosas fórmulas que les permitan emprender económicamente, desarrollar su creatividad, su talento, el conocimiento que se ha ido forjando gracias a que la revolución bolivariana ha ido abriendo espacios con nuevas universidades en nuestro país. Lo que tiene que ver, por supuesto, con los sistemas de protección social a la familia, a nuestros niños y niñas. Son legislaciones donde debemos abocarnos para hacer las actualizaciones necesarias de tal modo de proteger a la familia venezolana, la protección contra la mujer, esa mujer que todavía es víctima de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia moral, violencia política que todavía... Se acabó el tiempo, existe. Candidato. Así, ¿sí? Tan solo son 2 minutos. Es así de rápido. Ahí tienen cada una de las propuestas, los distintos candidatos. Gran Polo Patriótico de la oposición venezolana. Vamos a la pausa y ya regresamos con Pulso Electoral para debatir cada una de ellas. No se parte.
Bueno, seguimos con su programa Pulso Electoral. Comienzo con Nancy Méndez. Parroquializar. ¿No haría usted una ley de consejos comunales del Poder Popular? Bueno, mira, te voy a contar que ya sabemos cómo están funcionando los consejos comunales. Quizás en su momento, en el 2007, cuando arrancaron los consejos comunales, arrancaron con una organización, con un objetivo diferente. Objetivo que ha cambiado completamente en la trayectoria de hoy. Nosotros trabajamos desde Soluciones para Venezuela en lo que son los comités locales. Comités locales que van a formar parte de una organización de valores, una organización valiosa, que no escatima a las personas, que no escatima al ser humano. En este momento los consejos comunales están escatimando lo que es la conciencia de las personas, están jugando con las personas. Ya en las comunidades no se puede, los habitantes de las comunidades ya no pueden ni siquiera tomar decisiones propias, se sienten amenazados. Una persona en un consejo comunal que piensa diferente a cómo está conformado el consejo comunal o a los patrones, a lo que están conversando los consejos comunales, es una persona amenazada, una persona aislada. ¿Qué opina Luis José Marcano de eso? Totalmente al contrario de la compañera Nancy. Yo creo que hay que conocer en profundidad, en primer lugar, nuestras leyes del Poder Popular para comprender las dinámicas de los consejos comunales y de las comunas. Allí hay millones de hombres y mujeres que están luchando diariamente para construir una nueva realidad a partir de los esfuerzos propios de la organización propia en el territorio, forjando una conciencia para atender problemas de agua, problemas de luz, problemas varios de servicios públicos, problemas de alimentación, de protección social, que lo hacen no en función del interés o del beneficio solo de una parte de la población, porque cuando se atiende alguno de estos problemas se beneficia a toda la población. Yo lo que creo es que hay una parte de la oposición que ha sido, digamos, sometida a la no participación del hecho político, del hecho social, se ha excluido, se ha autoexcluido de la participación en los consejos comunales y de algún modo pudiera tener esta visión acerca de nuestros consejos comunales y de nuestras comunas. Yo particularmente en el estado Anzoátegui conozco las 149 comunas que existen y doy fe de que hay personas incluso que piensan muy distinto a como pensamos los chavistas, los revolucionarios, y hacen vida, hacen su lucha social desde el Consejo Comunal. Así que yo creo que lo que hay es que a partir de la nueva Asamblea Nacional profundizar en la construcción del poder popular desde la lógica de los consejos comunales y de las comunas. Omar, candidato, ¿qué opina usted de parroquializar? Fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo en que la nueva Asamblea Nacional tiene que estar en la calle, tiene que estar del lado del pueblo. Las leyes son muy bonitas en el papel, pero si no las llevamos a la práctica, no estamos haciendo nada. No se puede seguir haciendo política en un extremo, chantajeando y utilizando a la gente, y en otro extremo, haciendo política con el sufrimiento de la gente, una dirección política a la cual nosotros llevamos, por un lado, al gobierno 20 años adversando, por otro lado, a una oposición, por lo menos durante los últimos 13 años, que hemos dicho que es igual o peor que el actual gobierno. Gracias a Dios, cada día quedan reducidos a grupos de WhatsApp y de Facebook, una dirección política que solo se ha dedicado a narrar los problemas de la gente. Nosotros tenemos propuestas concretas y aquí quiero concretar dos cosas que me faltaron porque el tiempo es impecable. Por un lado, una ley de regulación que vamos a llevar y que estamos trabajando de abajo hacia arriba. Precisamente para eso es que tenemos que utilizar las comunas, para eso es que tenemos que utilizar los comités locales o como se llamen, para regular una ley de regulación de subsidios de los servicios públicos. El que pueda pagar, que pague, el que haya que subsidiarlo, que se subsidie, algo así parecido como el sistema de punto colombiano. Y por otro lado, una ley que es sumamente importante, que tiene que ver con la responsabilidad social, con la acción humanitaria, con la caridad, que venimos trabajando con una ONG, Ciudadanía en Acción, hoy en día en el cual las cajas CLAC, por ejemplo, está llegando solo a la mitad que venía llegando regularmente, la mitad de los productos, solo a un tercio del total de las familias venezolanas. Entonces eso indudablemente que debemos de normarlo y debemos de
regularizarlo. Luis, ¿qué opinas tú de los servicios públicos? ¿Qué proponer para mejorarlo? Bueno, sí, el tema, los servicios públicos, partiendo de la visión de territorializar la política, es necesario que nuestro poder popular, nuestra comuna y nuestros consejos comunales se sigan empoderando de los mismos. Partiendo del precepto constitucional, el artículo 184, que establece que el Estado garantizará o establecerá mecanismos para la transferencia de competencia al pueblo organizado, partiendo de ese artículo de la Constitución, debemos nosotros de ir transfiriéndole competencia, transfiriéndole autonomía a nuestros consejos comunales para que se empoderen nuestras comunas, nuestros sectores populares de todos esos servicios. Mientras más se le delega a nuestro pueblo, que ha demostrado que ellos tienen la capacidad de administrar y de llevar a cabo a buena acción o desarrollar buenas acciones con todos los servicios, el agua, el gas, la electricidad, cada uno de los servicios, el aseo urbano. Ya hay varios servicios que deben ir desde el poder constituido, irse transfiriendo al poder popular organizado para que estos se empoderen y ejecuten la política desde el territorio. Nancy, ¿qué opinas tú sobre los servicios públicos? Bueno, los servicios públicos están ahorita completamente en mal estado. ¿Cuál es su propuesta? Bueno, mira, hay que sentarse, rectificar, revisar, caminar hacia lo que son las comunidades y revisar lo que está sucediendo en cada comunidad. ¿Qué rectificaría usted? Escucho a mis compañeros hablando y es como que si estamos viviendo en países diferentes, países totalmente diferentes, ¿ok? ¿Qué hay que rectificar? Tú pasas, tratas de entrar ahorita a una comunidad y las carreteras no están en buen estado, están en mal estado las carreteras, ¿ok? Sobre todo, vamos a llamar a un tema de acotamiento aquí ahorita, lo que fue Altagracia de la Montaña, visitada actualmente, para entrar a un sitio donde te llevas 1 hora y media, casi 3 horas para poder ingresar a la comunidad porque los huecos son increíbles. ¿Cuál sería su propuesta? Hay que trabajar, hay que hacer revisión. Cuando hablamos de rectificación, del Plan Nacional de Rectificación en Soluciones para Venezuela, quiere decir eso. Hay que hacer una revisión total de todos los proyectos que se han realizado y no se han ejecutado. Y sin embargo, observas las vallas, obra realizada por tantos millardos, y cuando vienes a ver, no hay ningún trabajo realizado, no hay ningún proyecto completo. Y todo el que me está viendo en este momento sabe que es verdad. Hay que hacer una ley, Luis Marcano, para la rectificación, candidato. Yo creo que hay que ajustar mucho de nuestras leyes, hay que crear nuevas leyes, por supuesto, y ya mencionamos algunas que ya han sido planteadas en el debate público, el tema del gas, el tema del agua. Ahora, yo quisiera enfatizar la necesidad, como lo comentaba el compañero Luis, la necesidad de incorporar cada vez con mayor fuerza a la organización ciudadana, la organización comunal y popular, al ejercicio de las políticas públicas. Y voy a poner un ejemplo, lo voy a poner como ejemplo concreto. Yo vengo de ser alcalde de Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Nosotros tenemos 40 comunas que cubren el 100% del territorio. 9 de esas comunas, luego de una consulta popular que se hizo el año pasado, el año 2019, 9 de esas 40 tienen la competencia, porque les fue transferida, competencia municipal que fue transferida a las comunas para el aseo urbano, la prestación del servicio y el cobro del mismo. Y yo puedo decir hoy con absoluta certeza, y cualquiera de los que está aquí o cualquiera de los que nos está viendo pudiera constatarlo, que son esos sectores donde la organización ciudadana y comunal se ha empoderado, los sectores donde mejor está funcionando el aseo. Tronconal Segundo, Las Casitas, Viñedo, Barrio Sucre, por solamente mencionar algunos. Así que es posible, es viable, es factible, es constitucional, está en las leyes del poder popular y es la ruta por la cual va a avanzar la revolución bolivariana. Y yo creo que en la medida que pueda avanzar, vamos a ir revirtiendo muchos de esos daños que Nancy menciona y que son una realidad, porque nosotros no lo ocultamos. Hay una realidad de crisis. Lo que hay que ver es la causa de esa crisis, que es un bloqueo financiero que se ha aplicado contra el país, y más allá de la causa, cuáles son las soluciones reales, es decir, cuáles son las propuestas para poder avanzar. Nosotros estamos haciendo un planteamiento muy concreto sobre la base además de experiencias. Fíjense, yo he venido escuchando distintos debates, creo que ya este es el cuarto debate que escucho, y hablan de la soberanía nacional. Yo le escucho a usted, candidato, y por ahí la pregunta también al candidato Luis José Marcano de la soberanía, y usted hace un ejemplo de un modelo colombiano. ¿Qué opina Luis Marcano de eso? Lo que propone, bueno, creo que está, digamos, muy por fuera de lo que es la realidad venezolana. Creo que comparar, cualquier tipo de comparación en términos de la prestación de servicios públicos, en términos de la participación ciudadana que se pueda dar en Colombia con Venezuela, son polos opuestos. En Colombia, y lo vimos durante la pandemia,
se presentó como una gran gestión el permitirle retomar el servicio, por ejemplo, de electricidad o de agua a millones de personas que se les había cortado el servicio porque no habían cancelado a las empresas que son las prestadoras de esos servicios. Estamos hablando de modelos radicalmente opuestos. Nosotros creemos en la participación directa del Estado en la prestación de los servicios. No negamos la participación de empresas privadas en áreas que sean conexas a la prestación de servicios, pero fundamentalmente creemos en la necesidad de que la organización ciudadana y comunal asuma espacios cada vez digamos, más preponderante en la realización de esas políticas públicas. A nadie le duele más el problema de un servicio público en un territorio que a quienes habitan en el territorio. Y nosotros creemos profundamente que un ciudadano con conciencia y una ciudadanía bien organizada es un objeto fundamental para optimizar los servicios en nuestro país. Omar, tú hablabas de monómeros. ¿Cuál es la propuesta para recuperarla? Fíjate, más allá de recuperarla, en primer lugar, hay cosas allí que llaman la atención. Por ejemplo, habían servidores, prestadores de servicio que habían estado ahí prácticamente toda la vida, desde la época incluso del primer gobierno de Caldera, pasando incluso por el de Carlos Andrés. Y cuando ocurre todo lo que ya conocemos en este año, bueno, resulta que le dan esa concesión a presuntos allegados a los que son de la nueva directiva. Pero sí quería decirle a Luis Marcano lo siguiente: todos los países hay cosas buenas y cosas malas. Cuando yo pongo el caso de los puntos con el tema de los servicios públicos en Colombia, es algo que ha funcionado y es precisamente para que se cobre lo que se debe cobrar a cada uno de los usuarios y los que puedan realmente pagar. Yo pongo un ejemplo: no puede ser que un apartamento en un sector del estado La Guaira pague más por un servicio en una casa que de paso no es habitada a diario por el servicio de luz, que lo que paga una quinta en el municipio Sucre, específicamente, por ejemplo, en la zona de Macaracuay. Eso es buscar la equidad, es copiar de ese modelo lo que nos pueda servir realmente para llevar a cabo esa justicia no me contestó porque sé que le estaba respondiendo al candidato Luis José Marcano, pero no me contestó la propuesta para recuperar monómeros. Usted lo puso en la mesa. Bueno, mira, aquí indudablemente que con el nuevo Parlamento debe de salir una comisión a recorrer el mundo, a ir a los Estados Unidos, a ir a Colombia, precisamente a tratar este tema tan importante como lo es recuperar para el servicio del país y no del grupo todas y cada una de estas empresas, no solo el caso Monómero, está el caso Citgo. Nancy, ¿qué opinas tú de eso? ¿Hay que recuperarla? Mira, todo lo que hemos perdido hay que recuperarlo, pero realmente una propuesta de mi compañero acá, sin embargo, una de las primeras propuestas de las que yo manifesté fue la salud, en la cual tengo que hacer énfasis en este momento porque la salud está ahorita en emergencia. La salud está en emergencia. Tenemos enfermeros, tenemos médicos que no tienen barreras de protección en este momento y que están falleciendo dentro de nuestro país. Tenemos pacientes renales que no se pueden dializar sus 3 veces a la semana. ¿Cuál es su propuesta para mejorarlo? Tenemos que hacer una revisión, tenemos que ingresarle, inyectarle un dinero, una mayor cantidad de proporción a lo que es la parte de la salud. Tenemos que respetar a los pacientes, al personal de enfermería, al personal médico y todo el personal que labora en los servicios. No es posible que entregando en las comunidades, centros como CDI, Barrio Adentro, a las comunidades, a los consejos comunales, hayamos tenido una catástrofe ahorita. Luis, ¿qué dices tú? Porque tú apoyas el poder popular. Hay que hacer una propuesta para la salud. Eso me lo escribieron en Twitter, además. Sí, claro. Pero hemos estado llevando el debate como que si en Venezuela estuviésemos pasando o estuviésemos en una situación normal. Estamos en un bloqueo sin precedentes. O sea, las operaciones contra nuestra patria, contra la vulneración y la violación de la soberanía,
es algo que, bueno, que pasará en los libros de la historia como una de las cosas sin precedentes, ¿no? Y nosotros obviamente tenemos que ir a recuperar los activos de Venezuela por el mundo, porque la oposición venezolana desde que llegó en el año 2016 a la Asamblea Nacional lo que hizo fue entregar, hipotecar los bienes financieros y no financieros de Venezuela, pedir sanciones y bloqueos. Y hay sectores que todavía apoyan esa postura. En la bancada del bloque de la patria, la bancada de los candidatos y candidatas de la patria, estamos seguros que vamos a ir por el mundo solicitando y exigiendo lo que nos corresponde a los venezolanos y a las venezolanas para poder inyectarle el recurso financiero a todos los servicios públicos. Nosotros estamos seguros que con el acompañamiento del Poder Popular vamos a diseñar y a transferir los recursos financieros que sean necesarios, pero primero tenemos que recuperarlos. Estamos en una etapa económica bastante aguda donde todo este bloqueo financiero, todo este bloqueo comercial contra la patria de Venezuela son operaciones militares que están haciendo para asfixiar y para poder desvirtuar todo el sistema público venezolano para lograr un estallido social. Nancy, ¿tú reconoces el bloqueo? Nosotros no reconocemos el bloqueo. Luis, ¿tú reconoces el bloqueo? Luis Marcano. Pero no es cierto tampoco que todo viene a raíz del bloqueo. ¿Pero lo reconoce o no lo reconoce? Reconozco que hay un bloqueo. Pero me acaba de decir que no. No estamos de acuerdo con el bloqueo, reconocemos el bloqueo. Ah, lo reconoce. Lo reconocemos. Ah, okay. Pues me dijo pero que no. anterior al bloqueo hemos venido decayendo en Venezuela con todos los servicios. ¿Por qué usted reconoce el bloqueo? ¿Por qué lo reconoce? Porque evidentemente ahorita nos está estropeando con la gasolina, con el gas, nos damos cuenta que no es para nosotros este bloqueo, ¿ok? Omar, ¿tú lo reconoces? Sí, indudablemente que sí, pero tampoco es menos cierto que la grave crisis económica que veníamos padeciendo, tenemos más de 3 años en hiperinflación, tenemos 27 trimestres en depresión económica. Producto de eso se han ido más de 5 millones de venezolanos del país. Esa también es una realidad. ¿De dónde saca esa cifra, candidato? No podemos ¿De dónde saca esa cifra? Bueno, son cifras... ¿Pero de dónde? Bueno, del tema de los migrantes son cifras que dan todos los países vecinos a donde claro, pero eso no es más, el propio gobierno ha reconocido que se han ido mucho, como ha ido repatriando a algunos. Pero fíjese, candidato, fíjese, disculpe que lo interrumpa, pero cuando uno da una cifra tiene que saber quién es el organismo que la otorga. No pueden ser países que no son amigos en tal caso, y no quiero opinar en tal caso del gobierno venezolano, pero uno cuando da una cifra tiene que decir quién es el organismo que lo dice. Pero es público, notorio y comunicacional. Pero sigue sin darme la respuesta. Claro, pero fíjate, el tema de las sanciones, indudablemente que ha agravado la situación del venezolano. Si, por ejemplo, lo digo sin ningún problema, si no existiera Irán, bueno, aquí en Caracas no hubiese llegado ninguna legumbre, ninguna hortaliza que vienen del interior del país. Esa es una realidad, porque cómo se mueven los alimentos, se mueven con gasoil la mayoría, cómo se mueven los transportistas, se mueven con gasoil. Entonces, si no tenemos combustible, indudablemente que eso. Ahora, fíjate, hay dos cosas. Una cosa es lo que vamos a legislar, a regular a través de leyes, y otra cosa es lo que se tiene que dar a través del diálogo. Tenemos un gobierno que no escucha. Yo, en lo personal, yo no sé si es que el gobierno hace 3 años y medio, cuando yo fui a Miraflores, me agarraron miedo, porque nosotros hemos hecho propuestas en todos los ámbitos. Por ejemplo, fíjate, cuando comenzó la pandemia, aquí está, presentamos una propuesta para abordar la emergencia nacional, tanto en lo social, en lo sanitario y en lo económico. Fuimos a donde la vicepresidenta Delcy Rodríguez a pedirle un derecho de palabra, y hasta el día de hoy tampoco ha pasado. Con el tema del combustible, aquí le llevamos a Tarek el Aizami una serie de propuestas. O sea, nosotros no nos quedamos solo. Bueno, vamos a escuchar que Luis José Marcano, al ministro de Salud, Alvarado, también. Fíjese. Entonces, bueno, nosotros aprovechamos este son parte de las propuestas para que nos reciban, para debatir, para discutir. Fíjese, son parte de las propuestas. Luis José Marcano, en los 2 minutos que dice que quedó muy corto, él propuso una ley o un ordenamiento jurídico para atacar las sanciones. ¿Qué opina Luis José Marcano de las sanciones? ¿Cree Luis Marcano que se han ido más de 5 millones de venezolanos? ¿Cuál sería la respuesta a ese comentario? Bueno, fíjense, yo creo que uno de los errores reiterados de la oposición venezolana, y yo creo que aquí se ha expresado algo de eso, es desconocer la realidad en su contexto, sino focalizar aspectos o momentos y tratar de magnificarlo.
decir aquí que la situación de bloqueo, restarle importancia a su impacto en contra de los venezolanos, pero además decir que previo al bloqueo nuestro país ya estaba en una situación de gravedad, etcétera, etcétera, es desconocer la historia contemporánea de Venezuela. Venezuela llega al cierre del siglo XX con 80% de pobreza según el Instituto Nacional de Estadística en el gobierno de Rafael Caldera. Más de la mitad de la población estaba en condición de miseria. El comandante Hugo Chávez, a propósito de una gran cantidad de esfuerzos para elevar la producción petrolera, un gran esfuerzo internacional para incrementar los precios del barril de petróleo, permite la captación de recursos para Venezuela y aquí se ha alfabetizado 1,5 millones de personas, aquí se han construido 18 universidades nacionales, aquí se han construido 3 millones de viviendas, aquí se ha pensionado a toda la población adulta mayor cuando en el pasado eso era casi que un privilegio y le echaban agua a nuestros adultos mayores que iban a Miraflores a pedir, a exigir una pensión. Este país llegó a tener uno de los indicadores Gini más importantes del mundo. Este país llegó a tener, en la primera década de este siglo, uno de los salarios mínimos más altos en toda América Latina, una de las matrículas universitarias más altas en todo el mundo. Esos son logros de la revolución bolivariana, logros que han sido entorpecidos y agredidos por vía de una agresión sistemática que no comenzó hace 5 o 6 años, que tiene 20 años en ejecución, pero que hace 5 o 6 años comenzó a agudizarse por vía ya de un bloqueo criminal, abierto, comercial, en contra del país. Así que desconocer la historia contemporánea del país, desconocer los avances de la revolución bolivariana en términos económicos, que nosotros llegamos a tener por millones venezolanos que viajaron al exterior y recibían cupos en dólares. Eso sucedió. Las urbanizaciones, las principales urbanizaciones de este país están llenas de personas que lograron con créditos en estos tiempos recientes adquirir apartamentos, adquirir vehículos. ¿Cuántos centros comerciales no se han construido en Venezuela durante los últimos 20 años? Son realidades que expresan un esfuerzo de una política económica que generó unos resultados positivos para la población, pero que ha sido criminalmente entorpecida, y cuando decimos criminalmente entorpecida es porque es cierto lo que dice la compañera, hay gente que le falta su medicamento, pero a usted, compañera, que le falta su medicamento, piense que hay una agresión en contra del país y peor aún, que hay venezolanos que se prestan para minimizar la importancia que eso tiene. Fíjense, vamos a leer algunos mensajes en las redes sociales, ha escrito bastantes personas haciendo preguntas, pero esto debe ser de manera rápida. Quedan 7 minutos de programa y tenemos que contestar rápidamente para leer algunos. Lo puede poner, señor director. Dice lo siguiente. Muy buenas noches. Para los candidatos, ¿qué propuestas de leyes impulsarán a la AN para incrementar la producción agrícola del país? Sus opiniones sobre Agroisleña. La escucho. Candidata. Bueno, con respecto a esto, hay muchas personas en lo que es la parte agrícola que tuvieron sus buenos momentos y por expropiaciones fallaron. ¿Qué hacer ahorita? ¿Qué hacer ahorita con estas personas para que vuelvan a arrancar? Hay que sentarse, crearles otra vez lo que es inyectarle el dinero, crearles otra vez la fe, porque honestamente yo creo que para arrancar ahorita con cualquier proyecto hay que el venezolano va a tener que tener fe en la nueva asamblea. Esa es su respuesta. Esa es mi respuesta. Seguimos revisando otras preguntas. Señor director. Tenemos otra ahí. Dice lo siguiente. Los candidatos, ¿qué leyes piensan impulsar en la AN sobre los servicios básicos del venezolano? Luis Álvarez, te escucho. Bueno, sí, el tema, partiendo de nuevo, el tema de los servicios básicos dentro de los territorios deben ser controlados cada día más con mayor fuerza por nuestro poder popular organizado, por cada comité de agua en el Consejo Comunal, el comité de electricidad, los comités de aseo, de ambiente. Cada uno de ellos deben de estar de la mano con la instancia del poder público, municipal, regional y nacional, para que estos ejecuten la política de manera más directa. Seguimos revisando mensajes, hay muchos, varias propuestas, preguntas, revisamos. Ya lo va a conseguir el señor director. Hay algo que hablaba Nancy, sobre el tema del diálogo. ¿Cómo hacer un diálogo fructífero? Usted dice lo siguiente es de la oposición y quiere una ley para eso. Pero Omar dice que no se ha logrado nada en el diálogo. ¿Cree usted que las elecciones parlamentarias no son parte del diálogo nacional? Mira, el primer objetivo que tiene Soluciones para Venezuela y que debemos tener todos los venezolanos es un diálogo. No ha habido un diálogo fructífero. Bueno, sí ha habido un buen resultado. El cambio que hubo en el CNE, de los personajes del CNE, fue por un diálogo, ¿ok?
La liberación de los presos políticos también fue a raíz de un diálogo. De hecho, que estamos en este momento en este programa, Canal 8, también por un diálogo, por un resultado, porque evidentemente sabemos que anteriormente pues no ocurría. Un diálogo, hubo un diálogo y hubo un resultado. El mejor diálogo es cuando te sientas con la persona que piensa diferente a ti. Cuando llegan a los acuerdos, allí hay unos resultados. Entonces, el diálogo existe y debe darse el diálogo en la Asamblea Nacional. Candidato Omar, usted se inscribió para esta elección parlamentaria. Hay más de 14.000 candidatos. Usted dice que no ha habido prácticamente un diálogo fructífero, pero se inscribió. Entonces, ¿cómo irlo el discurso con la palabra? Mira, pero es que fíjate, en primer lugar, fíjate, el Consejo Nacional Electoral, aquí tengo la lista, a estas 23 organizaciones políticas, incluyendo la nuestra, nos negó nuestro derecho a la participación política y de igualdad para postular con nuestros propios símbolos y colores. Sin embargo, por eso no nos quedamos cruzados de brazos. Entendimos, buscamos alianza y aquí estamos representando a la Alianza Venezuela Unida, del Primero Venezuela, Venezuela Unida y Voluntad Popular, que nos dieron un espacio, no solo a mi persona, sino a varias líderes de distintos estados de nuestra organización política. No podemos, porque aquí en este país, quedarnos, no, que no hay condiciones, no, las condiciones tenemos que buscarlas, tenemos que trabajarlas, porque en este país actualmente no hay condiciones, bueno, ni para morirse, y no por eso vamos a llegar y, digamos, literalmente nos vamos a pegar un tiro. La gente sale día a día, a pesar de la situación, a bregar, a buscar cómo sobrevivir, cómo llevar el sustento a su casa. Entonces, bueno, es parte, ahora está establecido en esta Constitución Nacional las elecciones del 6 de diciembre. Dentro de esta Constitución todo, y eso nosotros siempre lo vamos a acompañar. Y por eso es que estamos allí. Hay que hacer una ley sobre el diálogo, Luis Marcano. Mira, yo creo que lo más importante para el diálogo en Venezuela es lograr, y ojalá estos compañeros que hoy se presentan como candidatos y candidatas, logren lo que no ha logrado la oposición en más de 21 años, que es tener una seriedad de cara al país. Nosotros hemos tenido una oposición que el 11 de abril del año 2002 le provocó dar un golpe de Estado. 6 meses después le provocó parar la industria petrolera. Unos meses después le provocó llevar a un escenario que llamaron las guarimbas, quemar calles, alcantarillas, etcétera, etcétera. Después convocaron un revocatorio. Le fue mal, no aceptaron los resultados, dijeron que había sido un fraude, pero nunca presentaron las pruebas. Luego tuvimos una oposición que no se presentó en las elecciones parlamentarias del año 2005, pero sí se presentó en las del año 2010. Una oposición que sí se presentó a las elecciones de gobernadores en el año 2017, pero un mes después a las de alcalde no se presentó. Lo que nosotros hemos tenido como oposición es realmente una vergüenza. Eso debemos nosotros asumirlo. Una oposición que un día llama a intervenir militarmente a Venezuela y otro día llama a la paz y a la cordialidad. Lo que intento decir es que quienes han estado al frente, lamentablemente, de la oposición, y acepto el llamado, los que han estado al frente, las figuras principales han incurrido en esta cantidad de errores. Y lamentablemente una buena parte de la población de oposición ha sido víctima de eso. Por eso la realidad que hoy tenemos en Venezuela, por eso la inmensa mayoría de quienes se oponen a la revolución bolivariana legítimamente hoy desprecian profundamente a sus dirigentes. Esa es una realidad y eso tienen que asumirlo. Y cierro diciendo lo que decía nuestro comandante Hugo Chávez en su momento. Dios quiera, la revolución pueda tener en algún momento una oposición seria, porque eso le tributa al país. Nosotros queremos una oposición seria, no lo que hemos visto. Hay una nueva oposición. Luis, ¿crees tú que la oposición que se inscribió sería esa oposición seria? Bueno, podemos decir que está en esa construcción, ¿no? Vamos a ver sus acciones. Es importante que nazcan organizaciones que adversen un proyecto político, eso es aceptado, estamos en un país democrático. La Constitución ampara a todos los ciudadanos para que tengan libre organización política. Es importante que se desmarquen de sectores apátridas que quieren entregar la soberanía nacional y que una oposición actual que está participando en estas elecciones, que reconoce los poderes públicos, que reconoce al CNE como un elemento neutral y que va a garantizar la transparencia de los próximos comicios, y obviamente una oposición que viene con algunos proyectos que podemos unificar fuerza. Ahí están llamados
todos los sectores. El compañero Nicolás Maduro nos llamó a crear la creación de un nuevo bloque histórico más allá de la izquierda. Es muy importante que se sienten, debatan y traigan algunas propuestas, porque lo que buscamos es crear en Venezuela una nueva hegemonía que vaya a garantizar los intereses patriotas, los intereses de la República, más allá de intereses partidistas como tal. Candidata, quedan ya 2 minutos. Vamos a dividir ese tiempo para su mensaje a la gente. ¿Por qué el pueblo debe votar por usted? Bueno, tú que me estás viendo en este momento, debes salir a votar este 6 de diciembre para enseñarle a nuestros compañeros y a esta revolución que al parecer no viven en el mismo país de nosotros. Entonces, creo que no están viviendo en Venezuela, todo lo ven maravilloso, entonces sal el 6 de diciembre y enséñales con tu voto que teníamos razón. Luis Álvarez. Bueno, el llamado a votar este 6 de diciembre es para garantizar la paz, la soberanía, la autodeterminación y la independencia de Venezuela. Eso es lo que está en juego, y el llamado al pueblo venezolano es que ejerza su soberanía y defenda su soberanía a través del sufragio este 6 de diciembre. Omar Ávila. Sí, bueno, indudablemente que si estamos aquí es porque estamos de acuerdo con el voto, pero quiero aprovechar estos segundos finales para, fíjate, cuando hablamos de bloqueo y hablamos de rectificación, aquí hay una ley que se aprobó en esta Asamblea Nacional para el bono de alimentación y medicina de los jubilados y pensionados, que de paso el Tribunal Supremo de Justicia la declaró constitucional y no se ha aplicado. Invitamos a que se aplique. Pero además, dentro de esa rectificación hay que recordar lo que dijo el presidente Chávez en el año 2011, que íbamos a tener el mejor sistema eléctrico del mundo. Y aquí está parte, en ese año solo se invirtió solo el 20% de lo que requería el sistema eléctrico, que es uno de los problemas que tenemos en el momento. Y para cerrar, mira, aquí vemos quienes han pasado los ministros, más de 100.000 millones de dólares se han invertido en el tema eléctrico, y hoy en día tenemos estados como nuestro estado Zulia, que no hay apagones sino alumbrones, y estamos sufriendo a diario. Es un llamado de conciencia a que hay que rectificar. Hay cosas que vamos a hacer desde la Asamblea Nacional, pero hay cosas que desde el gobierno central tienen que rectificar directamente, como esta. Luis José Marcán, bueno, yo quiero decirle a los venezolanos y las venezolanas que si nosotros queremos, como efectivamente queremos, un futuro de paz para esta generación, para nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos y nuestras nietas, tenemos que defender la Constitución, tenemos que defender la democracia. Y la mejor manera de hacerlo en este momento es ir a votar el próximo 6 de diciembre. Pero también esta es una oportunidad para darle un castigo a quienes han pretendido humillar al pueblo venezolano por vía del bloqueo, por vía de la persecución y de las sanciones. No solamente a quienes lo han hecho y lo han dirigido desde los Estados Unidos y otros gobiernos en Latinoamérica y otras partes del mundo, sino a quienes se han prestado para esto, quienes han tenido realmente una actitud apátrida, quienes han sido insensibles frente al sufrimiento de la gente. Y finalmente quiero decirle que por amor al proyecto que nos ha permitido reivindicar a los que fueron históricamente excluidas, nosotros tenemos que ir a votar. Tenemos que votar por la revolución bolivariana, porque es el proyecto que ha permitido a los venezolanos y venezolanas ser reconocidos, a los pueblos indígenas, a los trabajadores, a los campesinos, a las personas con discapacidad que antes los llamaban minusválidos, a todos los hombres y mujeres de bien de esta patria. Vayamos a votar por nuestro futuro, por nuestra patria. Bueno, agradecemos. Ahí tenían el mensaje de candidatas y candidatos a la nueva Asamblea Nacional. Con este mensaje nos despedimos. Recuerde, puede participar con nosotros mañana nuevamente a las 7 de la noche. @JRiobóBTV, mi Twitter e Instagram, @JRiobóF. Esto es Pulso Electoral y yo soy Julio Riobó. Feliz noche. Cronograma electoral. Miércoles 11 de noviembre. Inicia la auditoría de producción de máquinas de votación hasta el 28 de noviembre. Continúa el despliegue de equipos tecnológicos electorales para el evento comicial. Se realiza el despacho y distribución del material electoral a las entidades federales. Se desarrolla la campaña electoral. Se mantiene la feria electoral. La sustitución y modificación de las postulaciones nominal se realizan hasta el 26 de noviembre y la auditoría del software de totalización de las máquinas hasta el 13 de noviembre.